Good evening, students. Estoy haciendo un video de emergencia porque estuve recibiendo algunas consultas muy inteligentes, muy interesantes, y me parece que muchos de ustedes podrían estar teniendo las mismas dudas, así que decidí hacer un video para explicar algunas cosas. Entonces, este es el último trabajo que les dejé sobre presente simple. En el ejercicio número 2, que dice presente simple, afirmativo y negativo, se está poniendo a prueba lo que ustedes hayan comprendido de esta parte del cuadro. O sea, la parte en afirmativo con I, you, we y they, y la parte en afirmativo con he, she, it. Y lo mismo con negativo, para I, you, we y they, y negativo con he, she, it. Bueno, ¿qué es lo que se explica en esta parte del cuadro? Tenemos que cuando la oración tiene como sujeto a I, you, we o they, en la oración afirmativa, el verbo queda igual. Pero cuando el sujeto de la oración es he, she o it, al verbo le agregamos s. Ahora en negativo. En negativo, si el sujeto es I, you, we y they, tenemos que usar el auxiliar do con el not, o sea, don't. Pero cuando el sujeto es he, she o it, usamos doesn't. El doesn't es en realidad el mismo verbo, es el do, pero con s. Do y le agregamos es, ¿sí? Es el mismo auxiliar. El do y el does no tienen significado. Acá el significado lo aporta la palabra not. Por ejemplo, acá dice I don't work on business. Dice yo no trabajo en negocios. Así que don't se traduce como no. Bueno, y acá lo mismo. He doesn't work on business. Él no trabaja en negocios. Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo este ejercicio entonces? Tenemos algunas oraciones fáciles, como por ejemplo esta que dice it. Y es fácil darse cuenta entonces cuál va. Si tengo que usar don't rain o doesn't rain. Si no nos acordamos, podemos consultar el cuadro nuevamente. El sujeto es it. Para it, acá lo tenemos, ¿cómo se hacen las oraciones en negativo? Usando doesn't. Por lo tanto, la respuesta es doesn't rain. Pero después hay otras oraciones en donde se puede complicar un poco más, pero de todas maneras es muy fácil. Por ejemplo, tenemos en la oración 5 dice my father. Ese es el sujeto. ¿Qué hago? No tiene ningún pronombre. No está ni I, ni you, ni we, ni he, ni she. Entonces, ¿cómo me doy cuenta qué regla tengo que aplicar? Muy fácil. Tengo que pensar, ¿por qué pronombre puedo reemplazar my father? My father es mi padre. Se puede reemplazar por he. Él. Mi padre es él. Entonces aplico las reglas que corresponden a he. ¿Cuál sería? My father don't cook or doesn't cook. Doesn't cook. Porque es como si acá dijese he. Muy bien. Para el ejercicio 3 trabajamos con el interrogativo. O sea, ahora vemos la última columna, esta parte. En el interrogativo es que cuando el sujeto es I, you, we y they, usamos el auxiliar do. Y cuando el sujeto es he, she, it, usamos el auxiliar does. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en el ejercicio si tengo que usar do o does? Tengo que pensar en el sujeto de la oración, que siempre se ubica después del espacio. En este caso, la oración A, el sujeto es she.
Por ejemplo, en la oración C, el sujeto es Pedro. Bueno, y de esta manera vamos buscando el sujeto y decidiendo si va do o does, de acuerdo a las reglas que tenemos acá arriba. Por ejemplo, en la oración A dice, she play football. O sea, la pregunta diría, ¿ella juega fútbol? Para she, ¿qué uso? ¿Do o does? Does. Así que hay que poner does. Esta que dice Pedro. Pedro work at weekends. ¿Pedro trabaja los fines de semana? Pedro se puede reemplazar ¿por qué pronombre? Por he, por él. Así que aplicamos estas reglas en este caso. Como es una pregunta, vamos a usar el does otra vez. Después tenemos estas preguntas que empiezan con palabra interrogativa, pero de todas formas el auxiliar se ubica siempre antes del sujeto. Do o does. Esto que dice acá, WH word, se refiere a las palabras interrogativas, palabras que empiezan con WH. Por ejemplo, esta que dice where, ¿dónde? Y lo puse entre paréntesis porque a veces tenemos palabras interrogativas en las preguntas y otras veces no. Acá en el ejercicio se ven ejemplos con preguntas que empiezan con palabras interrogativas y otras preguntas que van a empezar directamente con el auxiliar, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, recuerden que me pueden consultar de lunes a viernes en horario escolar y yo ni bien pueda les contesto. Well, goodbye.